Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 282. El título de hoy es Palabras que cambian vidas. Earl tenía mucho dinero y no necesitaba trabajar, así que se dedicó a consumir todo tipo de drogas, incluyendo la heroína, y acabó en el hospital a la edad de 30 años. Una vez, alguien que fue a visitarlo al hospital y le dio un Nuevo Testamento, y a él le encantó, pues el papel era tan fino que era ideal para hacer cigarrillos de marihuana. Por lo tanto, tomó una decisión de fumarse a Mateo, a Marcos y a Lucas. Cuando llegó el Evangelio de Juan, empezó a leer. Como resultado de las palabras que encontró en el Evangelio de Juan, él pudo encontrar a Jesucristo. Esto generó que él estaba lleno de alegría. La psicóloga encargada de su caso era una joven muy hermosa y había sido modelo. Un día le dijo a Earl: mira, lo tengo todo, éxito, belleza y una gran lista de títulos, pero no me siento llena. Por el contrario, tu vida es un desastre y aún así parece como si tuvieras algo, una paz y una alegría. ¿Qué es lo que tienes?, le preguntó. Entonces Earl la llevó a la fe en Jesucristo. Más adelante se casaron. Earl y su esposa Tommy fueron grandes amigos nuestros en la Facultad de Teología de Oxford, dice el pastor Nicky Gumbel. Su vida había sido cambiada radicalmente por las palabras de Dios en la Biblia. Bueno, y ahora vamos a hacer la lectura de un salmo muy especial y es el Salmo 119. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¡Wow! Definitivamente este salmo impacta mi vida. Y la lectura de estos primeros 8 versículos de este poderoso y glorioso salmo dan como resultados el primer punto de nuestro podcast de hoy, y es palabras de bendición. ¿Sabes? Si quieres tener una vida bendecida en la que no te arrepientas de aquellas pésimas decisiones, es decir, que no hagas cosas que después te generen dolores de cabeza, entonces necesitas las palabras de Dios a diario en tu vida. Este salmo, el más largo de todos, trata sobre las bendiciones de alinear tu conducta, de alinear tus palabras y tus pensamientos con las obras de Dios. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Dios te ama. Sí, estás escuchando bien, Dios te ama. Y sabes, también quiere bendecirte, quiere ayudarte. Descubre las bendiciones de una vida en relación con Dios por medio de las palabras de Dios en las Escrituras. Búscalo con todo tu corazón. Camina por sus sendas, por sus caminos. Aprende sus palabras y nunca el Señor te dejará en vergüenza. Vamos a hacer una oración bien especial. Señor, gracias porque tus palabras traen tanta bendición a mi vida. Ayúdame a leerlas, subrayarlas, aprenderlas, digerirlas interiormente. Ayúdame a tener una disciplina de leer la Biblia, de escucharla a diario. Ayúdame a obedecer lo que está ahí, Señor amado, escrito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer otra lectura y ahora vamos a ir a una carta espectacular y es la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1 y continuamos en la Nueva Traducción Viviente. Saludos de Pablo. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo,
escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. La fe de los creyentes de Tesalónica. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Bueno, y ahora vamos a leer el capítulo 2 de primera carta a los tesalonicenses, y vamos a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pablo recuerda su visita. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como saben bien, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas e incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad.
al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Wow, esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Wow. Bueno, esta lectura en Tesalonicenses nos da como resultado el segundo punto de nuestro podcast, y es palabras de poder. Ninguna iglesia es perfecta, es decir, ninguna congregación es perfecta. Si encuentras una iglesia que sea perfecta, no te unas a ella. En el instante en el que tú o yo nos hagamos miembros de una iglesia así, entonces esa iglesia dejará de ser perfecta y se convertirá en una iglesia imperfecta. Pero lo que sí hay es congregaciones modelo. Una congregación modelo es un buen ejemplo y sirve de inspiración a las demás. La gente viajará de todas partes del mundo para aprender de este tipo de congregación. La iglesia en Tesalónica era una iglesia modelo. Se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes en todo lugar. Era una iglesia llena de fe, amor, especialmente en esperanza. En palabras de la traducción bíblica, el mensaje, se maravillaban de cómo aguardan ustedes expectantes las llegadas de Jesús, quien nos rescató de la perdición segura. Aquella iglesia era amada por Dios y era una iglesia sufriente que proclamaba con valentía las palabras de Dios. El mensaje de Dios se extendió partiendo de ellos, no solo en Macedonia y Acacia, sino por todo lugar. Este debería ser nuestro objetivo y nuestra oración, que seamos una iglesia digna de imitar, donde el evangelio se irradie no solo en nuestra área local, sino en todas partes. El objetivo no es construir imperios, sino la propagación del evangelio. Pablo no ensalza a los tesalonicenses por el tamaño de su iglesia, el cual desconocemos. En vez de eso los honra diciendo, ustedes son el mensaje. El mensaje llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con una profunda convicción. Por lo tanto, hay varias cosas que tenemos que mirar de que ellos eran el mensaje. Lo primero es que ellos eran las palabras. ¿Sí? No es suficiente con vivir una vida cristiana, hay un tiempo para hablar. Cuéntale acerca de Jesús y lo que ha hecho. Así es decir que tus palabras siempre, en todo momento, en todo lugar, cuando estés enojado, cuando estés feliz, todo momento, cuando estés en abundancia, cuando estés en escasez, tengas siempre las palabras de Dios para compartirlas con otras personas y que siempre el mensaje del evangelio se extienda en todo lugar. Lo segundo es con poder. Tampoco las palabras son suficientes en sí mismas, necesitamos poder. El poder de Dios habla por medio de ti. El Espíritu Santo es quien convence profundamente el corazón de quien escucha. Entonces necesitas revestirse del poder de Dios. Y recuerda, ¿dónde recibes ese poder? De rodillas, en la presencia del Señor, en la intimidad con Dios, en el secreto con Dios. Lo tercero es una vida. Pablo prosigue, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ni siquiera las palabras más poderosas tendrán un efecto duradero a menos que nuestra vida sea consecuente con el mensaje. No se trata de vivir o abrir los labios, sino de hacer ambas cosas, vivir y abrir los labios. Es decir, a ti se te ha confiado el evangelio, igual que al apóstol Pablo. Es un inmenso privilegio el de proclamar con fidelidad las palabras de Dios, para la cual no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. No uses mal las palabras. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, dijo el apóstol Pablo. La tarea de proclamar el evangelio es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Dios nos da este trabajo. En última instancia, debes rendirle cuentas a Él y nada más que a Él. Principalmente, no te preocupes de si la predicación del evangelio agrada a otras personas. Con toda probabilidad no lo hará, pero sino si le agrada a Dios. Recuerda que la predicación del evangelio causa dos efectos. Número uno, el enojo. La mayoría de ocasiones, cuando predicas la palabra de Dios, las personas se enojan, causa fastidio, porque la palabra es luz y las personas viven en oscuridad. Lo segundo es que la palabra de Dios trae transformación. Las palabras del Señor traen cambio,
a la vida de aquellos que la escuchan y aquellos que son buena tierra, entonces esas palabras de Dios vienen y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, trayendo una transformación en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de vivir. Por lo tanto, debemos proclamar las palabras de Dios. Y sabemos que eso no es fácil. Pablo escribe: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Así es, mis amados. Predicar el Evangelio conlleva muchos esfuerzos, fatigas, decepciones. Sí, parte del trabajo puede resultar tedioso. Pienso en mi maravilloso equipo de Alfa, que trabaja desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche cocinando, limpiando, sirviendo, puliendo las sartenes. Dice eso el pastor Nicky Gumbel. También recordemos entonces que la proclamación del Evangelio produce fatigas. El reavivamiento tuvo un precio. Recibieron insultos, fuerte oposición, sufrimiento, hostilidades, pero a pesar de esto, a pesar de todo lo que esos problemas, la oposición, hubo un gran gozo. ¿Por qué estuvo este gozo? Porque recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. El Espíritu y la alegría van de la mano en el Nuevo Testamento. Eso es verdad. No debemos esperar al uno sin la otra, es decir, no podemos esperar simplemente sufrimiento o simplemente alegría. Las dos cosas van de la mano en el diario vivir. Mucha gente en todo el mundo está sufriendo grandes privaciones a causa de predicar el Evangelio. Yo creo que has escuchado las noticias y has visto cómo en Nigeria durante el 2025 han matado a miles de cristianos por predicar el Evangelio. Esto está pasando por grupos extremistas yihadistas, por musulmanes que se han ido extendiendo en todo el mundo, tratando de poner un mundo lleno de una religión cargada de odio, una religión cargada de humanidad. Bueno, mis amados, también eso incluye trabajos de día y de noche. El trabajo no es solo intenso, también hay demasiado por hacer. En el caso de Pablo, como el de muchos cristianos hoy en día, se daba la circunstancia de que no era un evangelizador, el cual alguna congregación le diera el dinero para suplir sus necesidades, es decir, un evangelizador a tiempo completo. Él tenía dos trabajos a la vez. Durante el día predicaba y por la noche se ganaba el sustento, se cree que cosiendo y haciendo carpas. Los tesalonicenses reconocieron que las palabras del Evangelio anunciadas por Pablo no eran solamente humanas, sino la palabra del mismo Dios. Tuvieron un impacto tan impresionante que cambió vidas, tanto que los tesalonicenses estaban deseosos de transmitir el mensaje a pesar de todo el sufrimiento, la hostilidad que ellos tuvieron que enfrentar. Yo creo que el escuchar esto nos motiva a hacer una oración bien especial. Señor, gracias por el poder del Evangelio que cambia vidas. Hoy te pido que me des fuerza, Señor. Me siento agotado, me siento sin fuerzas. Quisiera decirlo que por la predicación del Evangelio, pero creo yo que es por mi trabajo diario, Señor. Ayúdame para que a través de este trabajo que tengo pueda tener ese entusiasmo, pueda tener esa fuerza del Espíritu Santo, esa energía para seguir contándole a la gente la buena noticia acerca de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer la tercera lectura del día de hoy de nuestro podcast y vamos a ir a Jeremías capítulo 18. ¡Wow! ¡Qué bendición! Este pasaje es espectacular. Jeremías 18 vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y el título de este pasaje es El alfarero y el barro. Me encanta, me encanta, me encanta, es bendición. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar
a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a todo Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor: ¿acaso alguien ha oído semejante cosa, aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable, porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a la necedad. Todos los que pasen por allí quedarán plasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. Complot contra Jeremías. Entonces el pueblo dijo: vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Señor, óyeme y ayúdame. Escúchame lo que dicen mis enemigos. ¿Deben pagar mal por bien? Han cavado una fosa para matarme, aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo. Así que deja que sus hijos se mueran de hambre, deja que mueran a espada, que sus esposas se conviertan en viudas sin hijos, que sus ancianos se mueran por una plaga y que sus jóvenes sean muertos en batalla, que se escuchen gritos de dolor desde sus casas, cuando los guerreros caigan súbitamente sobre ellos, pues han cavado una fosa para mí y han escondido trampas a lo largo de mi camino. Señor, tú conoces todos sus planes para matarme. No perdones sus crímenes, ni borres sus pecados, que caigan muertos ante ti. En tu enojo, encárgate de ellos. Jeremías, capítulo 19, nueva traducción viviente. La vasija de Jeremías hecha pedazos. Esto me dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro. Después pide a alguno de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Ve por la puerta de las ollas rotas al basurero del valle de Ben-Hinnom y dales este mensaje. Diles: reyes de Judá y ciudadanos de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: traeré un terrible desastre a este lugar, y a los que se enteren les zumbarán los oídos. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal, y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet, ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de la matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén. Dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Reduciré a ruinas a Jerusalén y así le haré un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que
que no haya más comida. Entonces los que queden atrapados adentro se comerán a sus hijos y a sus hijas y a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Jeremías rompe en pedazos a la vista de estos hombres la vasija que trajiste. Luego diles: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: así como esta vasija está hecha a pedazos, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza ni reparación. Enterrarán a sus muertos aquí en Tofet, el basurero, hasta que ya no haya más lugar. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor: haré que esta ciudad sea profanada como Tofet. Efectivamente, todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet, es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas, en honor a los astros, como si fueran dioses, o quemaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Después de transmitir el mensaje, Jeremías regresó de Tofet, el basurero, y se detuvo frente al templo del Señor. Allí le dijo a la gente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: traeré desastre sobre esta ciudad y las aldeas vecinas, como lo prometí, porque tercamente se negaron a escucharme. Wow. Bueno, y ahora vamos a leer Jeremías capítulo 20, versículos del 1 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías y Pasur. Ahora bien, Pasur, hijo de Emer, el sacerdote encargado del templo del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín, en el templo del Señor. Al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo: Pasur, el Señor te ha cambiado el nombre. De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Pues esto dice el Señor: enviaré terror sobre ti y todos tus amigos, y verás cuando sean masacrados por las espadas del enemigo. Entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia. Él los llevará cautivos a Babilonia o los traspasará con la espada. Y dejaré que tus enemigos saqueen a Jerusalén. Todos los tesoros famosos de la ciudad, las joyas preciosas, el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia. En cuanto a ti, Pasur, tú y todos los de tu casa irán cautivos a Babilonia, allí morirán y serán enterrados. Tú y todos tus amigos, a quienes profetizaste que todo iría bien. Queja de Jeremías. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en algo de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo: si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos. En ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, ¿por qué no me mató al nacer? Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Wow. Bastantes palabras
fuertes las de Jeremías en estos capítulos. Bueno, y estos capítulos de Jeremías dan como resultado el tercer punto de nuestro podcast, y es palabras de fuego. Los insultos, la oposición, las hostilidades, las ridiculizaciones que experimentamos en Occidente, en los medios de comunicación, en las redes e incluso personalmente, son algo mínimo comparados con lo que el apóstol Pablo, los tesalonicenses y Jeremías tuvieron que experimentar. Jeremías era un verdadero profeta, él escuchaba la palabra de Dios, él decía, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. En este momento la palabra del Señor vino a mí. Dios habló a Jeremías por medio de la ilustración visual de un alfarero y sus vasijas. Esta poderosa imagen fue recogida y usada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 21. Eres barro espiritual en las manos de Dios, quien te moldea para el propósito que Él tiene para tu vida. Habiendo escuchado la palabra del Señor, Jeremías la proclamó. Así dice el Señor, allá en Jeremías 19:1. Proclamó las palabras que el Señor le había dicho, diciendo, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Pero ellos no quisieron escucharlo. Jeremías fue golpeado y le colocaron en el cepo, fue ridiculizado y se burlaron de él. No fue fácil para Jeremías. A veces es tentador renunciar a la vida cristiana o a pregonar las palabras de Dios, porque a veces es doloroso ver cómo nos menosprecian, nos vituperan, nos insultan. Y lo más tremendo es ver a la gente que tiene una expectativa de que pueden hacer con los cristianos lo que quieren, pensando, creyendo que eso a ellos no se les tomará en cuenta. Sí, Jeremías entonces por eso salta o dice una expresión, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Eso es en la palabra, en la traducción bíblica del mensaje. El fuego de Dios ardía tan poderosamente dentro de él que tenía que seguir hablando. Al hacerlo pudo decir, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Quiero que te lleves esto. Si estás pasando momentos de persecución, de ofensas por ser cristiano, porque hablas la palabra, porque predicas la palabra, si estás pasando momentos de dolor, tal vez de insultos te han herido, porque siempre dice la palabra del Señor, quiero decirte que el Señor está contigo como un guerrero poderoso. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a escucharte cuidadosamente y no desalentarme por la oposición, los insultos, las hostilidades o las burlas. Gracias porque tu palabra es como un fuego en mi corazón que no puedo contener. Ayúdame a anunciar tu mensaje con amor y con poder. Ayúdame a anunciarlo con palabras llenas de ti, pero también con una vida que refleja tu amor. Bueno, vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamble. Y ella se basa en 1 de Tesalonicenses 2:12. Si somos padres, tenemos que animar, consolar y exhortar a nuestros hijos. En la iglesia, en la congregación, debemos hacer lo mismo con todos aquellos. ¿A quién puedo alentar hoy para que viva una vida digna de Dios? Es la pregunta que ella hace. Recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de tu amigo y servidor, Luis Alfonso González. Bendiciones.